situaciones que se están presentando en nuestro país. Pero su papel es evitar que un gobierno actúe mal o incumpla una responsabilidad o abandone sus funciones. Por ejemplo, aquí en Ecatepec, donde yo vivo, hay muchos problemas con el agua, y el agua es un derecho humano. Las autoridades tienen que garantizar que se esté llevando a cabo ese derecho humano, que se cumpla y que todas las personas reciban agua en sus hogares. Aun cuando no hayan pagado sus cuotas, la autoridad puede recurrir a muchas cosas para presionar, pero no puede suspender la entrega de agua. Es un derecho humano. Ahora bien, en Ecatepec no se está entregando el agua, por lo tanto, las personas que no han recibido agua han estado recurriendo a un juicio y han estado recurriendo a la Comisión de Derechos Humanos. Hay un juicio legal que se llama juicio de amparo, que trata de garantizar que los gobiernos y las autoridades cumplan con su función para con los ciudadanos. Entonces, si algún día alguien se siente que no está la autoridad cumpliendo con sus responsabilidades, puede recurrir al juicio de amparo o puede ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a quejarse para que las autoridades sean obligadas a cumplir con sus funciones. Pero eso lo saben ustedes que están estudiando. Eso lo saben ahora ustedes que están tomando esta clase. Lamentablemente no todas las personas lo llegan a saber. ¿De acuerdo? Sí. Bien, siguiente pregunta. 32. ¿Es la forma de organización política dictada por el poder soberano e independiente que integra a la población de un territorio y está formada por un conjunto de constituciones que tienen el poder de regular la vida en sociedad? ¿A qué nos estamos refiriendo? El Estado. El Estado. Ese Estado que es una construcción social, una idea conceptual que incluye gobierno, que incluye una población, que incluye un territorio y que incluye una constitución. Ese es el concepto tradicional de Estado. Aquel lugar que tiene un gobierno, una población, está delimitado su territorio y tiene una constitución que lo rige, entonces es un Estado, está constituido formalmente como un Estado. Como nosotros que somos el Estado de México, y aquí en el Estado de México tenemos nuestro propio territorio y hay un gobernador que se llama Alfredo del Mazo Maza, y hay una población, somos alrededor de 13 millones de habitantes aquí en el Estado de México. Entonces, formalmente podemos decir que estamos constituidos como un Estado. Bien. Luego dice conjunto de personas e instituciones que ejercen el poder público y por un periodo determinado en representación del pueblo soberano. ¿Cómo se le llama a ese conjunto de personas e instituciones que ejerce el poder público? Gobierno. Correcto. Entonces, nuestro gobierno es nuestro representante. Las personas que están gobernando son nuestros representantes. Y esos representantes tienen el deber, la obligación de cuidar nuestra salud, cuidar nuestro bienestar, cuidar nuestra seguridad, cuidar todo lo que contribuya a que nosotros podamos vivir mejor. Esa es una labor del gobierno. Por ahí cuando alguien les diga, es que eso le corresponde a las familias porque el gobierno no puede hacer todo, pues quizá estén equivocados. Porque si hay un problema que se esté presentando en una sociedad, el gobierno tiene que ayudar a evitarlo, tiene que ayudar a resolverlo y no puede decir que no sea una función de él, siendo que le estamos dando dinero de nuestros impuestos para que intervenga en la solución de esos problemas. Entonces, sí le corresponde al gobierno y sí un buen gobierno hace que su país pueda estar en mejores condiciones. Bien, 34. Dice la guía de formación cívica y ética en la pregunta 34. Es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y unidos en una federación establecida. ¿Hablamos de qué artículo? Les comentaba yo Artículo 40 de la Constitución Mexicana. Correcto. Hablaba yo con ustedes de que hay varios artículos de la Constitución que va a ser interesante poderlos revisar
y que nos permiten apoyarnos en ellos para exigir que se cumplan esas disposiciones. Por ejemplo, el artículo 40 habla de cómo varios estados o cómo el pueblo de México decidió constituirse como una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Qué significa laica? Es decir, que no haya una religión que la esté controlando. Laica es sin religión. Una república, un país, en teoría no debe de tener una religión oficial. Hay países que sí proclaman la religión católica como su religión oficial, pero eso depende de los procesos históricos que cada país haya desarrollado. En nuestro caso, nuestro país no tiene ninguna religión oficial. Por más de que la mayoría de los habitantes en México sean católicos, en la Constitución no se establece que tengan que ser católicos. Simplemente es por decisión propia. Ahora bien, el artículo que establece que los estados se están reuniendo en una república representativa, unidos como una federación, es el artículo 40. Ahí nada más para que lo tengan. El artículo 40 establece que los estados se unen en una república federal. Ya hemos hablado que es una república federal. Es una unión de estados en donde los estados no pierden su autonomía y pueden ellos decidir libremente sobre lo que quieran en sus estados, pero aparte de eso firman un pacto que se llama Pacto Federal, en donde se ponen de acuerdo con una federación para que estén coordinándose juntos, los estados y la federación. Como nuestro gobierno federal, que está encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene la Secretaría de Hacienda, tiene la Secretaría de Economía, tiene varias dependencias que coordinan a todos los estados, porque esa es su labor de la federación, coordinar a los estados en muchas áreas. Otras áreas, los estados son autónomos y pueden decidir lo que ellos quieran, pero eso es más o menos la forma en cómo se coordina una federación. Bien, 35 está relacionado con la pregunta anterior. A ver, de los que están allí, para que no acapare yo toda la voz, que me ayude Ilse a leer la 35. Por favor, Ilse. Sí, maestro. 35. Su idea principal consiste en que una nación presenta una división territorial en su estructura de tal manera que cada parte tiene un grado de autogobierno, es decir, una autonomía política. Estamos definiendo y pues es la B. El inciso B, que es el federalismo. Justamente ese es el federalismo. Aquí puse un dibujito. Es una unión de varios estados autónomos. Aquí se ve autonomía. Se unen varios estados en torno a una federación. La federación vendría siendo este círculo más grande, en donde se unen los círculos pequeñitos. Los círculos pequeñitos se unen para fortalecer a la federación, pero no pierden su autonomía. Cada uno tiene su propia constitución, tiene su autonomía y tiene su gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, esos estados que conocemos como el estado de Tamaulipas, el estado de Hidalgo, el estado de Michoacán, el estado de México, la Ciudad de México, todos están unidos en torno a una federación. Pero lo que distingue a una federación es que quienes forman parte de ella no pierden su autonomía. Bien, 36, artículo de nuestra Constitución, que dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es el artículo que divide el poder en tres. ¿Cuál es ese artículo? Artículo 49. El artículo 49 de la Constitución, que básicamente dice que en México se dividirá el poder en tres partes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y ya hemos ido diciendo qué hace cada uno de esos poderes, ahorita lo vamos a recordar. Bien, 37, vamos a pedirle a Carlos. ¿Estás por ahí, Carlitos? Sí, maestro. ¿Me ayudas a leerlo, hijo, por favor, la 37? Ok, maestro. Espérame tanto. Es el poder que hace las leyes y también las modifica. Emplea las posibilidades de regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones con sus disposiciones
constitucionales. El poder del que hablamos es ¿Ok? ¿Cómo se le llama ese poder que hace las leyes y que las modifica? Poder legislativo. ¿Ok? En la palabra inicial, en el prefijo inicial, legis, significa o está relacionado con leyes o legislar, legislativo de leyes. Entonces, se refiere al poder que hace las leyes o que las modifica. ¿De acuerdo? Y particularmente, ese poder está descrito como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿De acuerdo? Seguramente han escuchado la palabra diputado o la palabra senador. Pues bueno, son esas personas que hacen las leyes y las modifican. Bien, vamos a pedirle ahora de las personas que están conectadas, vamos a pedirle a Dana que nos ayude a responder, a leer la 38 y a decirnos cuál es la respuesta. Dana. 38. Este poder de nuestro gobierno suele ser visto como el preponderante, ya que es el que tiene a cargo la toma de decisiones y la administración del gobierno en materia económica, social, educativa, política, etc. Estamos describiendo el poder ejecutivo. El Poder Ejecutivo, correcto, Dana. Y quien encabeza el Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Bien, voy a aprovechar para recordarles que esta sesión que estamos teniendo va a estar constituida por 3 segmentos de 40 minutos. Ahorita vamos apenas como en un minuto 25 de la primera sesión, pero cuando suene o cuando se corte la sesión, les pido, si se me corta por alguna razón sin que les avise, les pido por favor que se vuelvan a conectar con la misma liga que les mandé. ¿Están de acuerdo? Hola. maestro. Ok, gracias. Bien, entonces todavía tenemos 10 minutos, así que vamos a seguir trabajando en esta sesión, pero si se corta, con la misma liga que les mandé, vuelven a entrar. Bien, 39. Le voy a pedir a nuestro amigo Diego que nos ayude a leer la 39. Por favor, Diego. Sí, profe. Este poder del Estado es el que es el encargado de administrar la justicia en una sociedad, Se llama ¿El poder qué? el poder judicial. Correcto. Son los que se encargan de administrar la justicia. Son los que deciden si tú puedes quedar libre de alguna acusación, como los jueces, o los que te resuelven si tú les haces un reclamo después de que ya alguien tomó una decisión, puedes recurrir a un magistrado, o si de plano nadie te hizo caso y quieres seguir luchando por la justicia, puedes recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Son como las instancias que se tienen y todos ellos son los encargados de establecer la inocencia, culpabilidad de una persona o bien la razón que la tenga ante un diferendo o a una diferencia que se lleva hasta una demanda. Entonces, es el Poder Judicial el encargado de administrar la justicia en una sociedad. 40. Esta la leo yo. Dice, dentro del orden jurídico mexicano, gracias, Diego, dentro del orden jurídico mexicano es el conjunto de normas que nos rigen y desde el punto de vista legal, este juicio es un medio de utilización frecuente cuando el interesado que lo inicia se siente perjudicado en alguno de sus derechos fundamentales por alguna autoridad. ¿Cómo decíamos que se llama este juicio? El juicio amparado. El juicio de amparo. Juicio de amparo. ¿De acuerdo? Juicio de amparo. Juicio de amparo. Como si dijeran, quiero ampararme ante la autoridad. Es el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, permítanme, bueno, no, seguimos. Dice,
41. Es un concepto sociológico que hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad impone y espera de un individuo en una situación determinada. Tiene la función de separar lo que somos de lo que representamos. Estamos describiendo ¿a qué describimos? El El rol social. Rol social. Recuerden que el rol social es como si habláramos de un papel que estamos jugando, o sea, como cuando participan en una obra y les dicen, tu papel va a ser este, tu rol va a ser este. Entonces, la sociedad nos asigna un rol, aunque no sea formal, nos asigna un rol que cada uno de nosotros cumplimos. Por ejemplo, ustedes como jovencitos estudiantes tienen el rol de estudiantes. Su rol es aprender, prepararse para cuando les toque ser los que dirijan este país, los que trabajen por este país, los que mantengan a su familia, los que estén haciendo de esta nación una mejor nación, pues estén cumpliendo con ese objetivo. Ahorita su papel es estudiar y prepararse. Ese es el rol que están jugando ahorita como estudiantes. Más adelante jugarán un rol como trabajadores, como ciudadanos. ¿Me explico? Entonces, ese es el concepto, el rol social. Bien, 42. Le voy a pedir a mi buen amigo Rogelio que me lea la 42. Sí, es una entidad de interés público con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Los individuos que la conforman comparten intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos. Estamos describiendo a un partido político. Correcto, un partido político es una entidad de interés público que existe para promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, es decir, para que vayan a votar, para que participen, para que critiquen, para que protesten. Eso hacen los partidos políticos, esa es su función. Y contribuir a la integración de la representación nacional. Es decir, que en nuestro país haya funcionarios que nos estén representando, que estén tomando las decisiones por nosotros y que nosotros les estemos confiando esa facultad de tomar las decisiones para que hagan un mejor país. Eso es un partido político, es la manera en cómo se establece en nuestra Constitución que la gente puede llegar al poder a partir de su participación activa política en un partido político. Bien, ahora le voy a pedir a Jimenita, si está por ahí, que por cierto, Jimen, te voy a decir algo. ¿Estás por ahí? Hola, Jimé. Hola, Jimé. Hola, profe, es que se me trabó mi cámara. Bueno, mi pantalla. Me imaginé. ¿Me ayudas a leer la siguiente, Jimé? Porque te iba a decir que dejaste una bolsita de ¿Una negra? Ah, sí. Acá la tengo conmigo, ¿eh? Sí. Ok. Ay, muchas gracias, profe. Sí, ya me había preocupado. No te preocupes, está por acá. Bien, 43. Ayúdame a Muchas leerla, gracias. Jimé, por favor. Es un acrónimo del organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales. Es decir, la elección del presidente de la República y la de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así como de llevar a cabo en determinados supuestos las elecciones locales en los estados de la República Mexicana. Correcto. ¿Quién hace eso? ¿Qué organismo público autónomo organiza las elecciones, tanto las de presidente como diputados? Instituto Nacional Electoral. Correcto. Es el INE, Instituto Nacional Electoral o INE, ¿no? Por su acrónimo, INE. Bien. Es una obligación del gobierno con los ciudadanos. ¿Cuál es esa obligación? Incumplir la democracia, no proteger a la población, que no exista protección social o combatir la pobreza. Combatir la pobreza. Correcto, combatir la pobreza. Muy bien. Vamos con unas 3 más antes de que se nos acabe la sesión. Le voy a pedir de las personas que andamos por acá, le voy a pedir a
Yo, maestro. Sí, tú a ti, órale. Los niveles de nuestro gobierno son federal, estatal y judicial. Ajá, no, judicial no es federal, estatal y municipal, ¿no? Acuérdense que estamos divididos en tres niveles. El primer nivel es el gobierno federal, que es todo México. El segundo nivel es el nivel estatal, que en nuestro caso estamos en el Estado de México. Y el siguiente nivel es el nivel municipal, que estamos, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Ecatepec. Municipal es el siguiente nivel. Municipal, Ecatepec. Entonces es federal, estatal y municipal. ¿De acuerdo? Bien. Pues con la buena noticia de que se está integrando alguien más a la sesión, que se llama Nathan. Seguramente han oído hablar de él. Hola, Nathan. ¿Ya nos escuchas? Sí, maestro. Qué bueno, Nathan. Bueno, pues aprovechando que ahorita se está integrando Nathan, te vas a tener que volver a conectar ahorita en 3 minutos, Nathan, porque se nos está acabando ya esta primera sesión. Esta sesión va a estar compuesta de 3 sesiones de 40 minutos. Ya terminó ahorita nuestra primera sesión de 40 minutos, entonces se va a cortar la comunicación, pero te vuelves a conectar por al mismo link, ¿de acuerdo? Ok. Bien, 46. Contesto esta última y se nos va a acabar. Son retos de la democracia, soberanía del pueblo y representatividad, derechos políticos y procesos electorales. Debe de una democracia garantizar esos 4 aspectos. Bien, se nos va a acabar la sesión. Nos vemos en unos segundos cuando se vuelvan a conectar. Conéctense todos. Retomamos en la 46. Disculpe, profe, ya no lo escuché en la Ah, respuesta. procesos electorales es la respuesta. Ahorita retomamos en la siguiente sesión de 40 Ah, minutos. ok. Gracias, es que se trabó. Sí, no te preocupes. Muchas gracias, profe. Por nada.